A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. Los videojuegos llegaron al seno de los hogares justamente para eso, para hacer un entretenimiento para las familias. Más allá de que después el contexto jugabilístico se adaptó para que sea más individualizado y en cierto modo sea más adaptado y más asimilable para aquellos que no tenían manera de poder canalizar su dificultad para sociabilizar con los demás, precisamente en el contexto de los juegos en línea se puede convivir con personas de diferentes, no solamente nacionalidades, sino también personalidades. Me estoy refiriendo a personas de las más amigables e inocentes hasta las más sociópatas y, por qué no decirlo, psicópatas. En el año 2006, en el contexto del videojuego World of Warcraft, o conocido como WoW, un grupo de usuarios decidieron homenajear a un jugador en línea que había fallecido. La mejor forma que se les ocurrió fue convocar a su personaje y todos hacían fila para ir a despedirlo. Y por más que para muchas personas que no están familiarizadas con el mundo del gaming sea algo intrascendente, para quienes sí lo están fue un momento hasta ahí sumamente emotivo. ¿Y por qué digo hasta ahí? Porque más allá de que se hizo una convocatoria en diferentes foros de internet para que justamente la despedida pueda ser lo más masiva posible y que la mayor cantidad de personas posibles puedan despedir a este usuario que era tan querido dentro de la comunidad gaming, así también un grupo de usuarios se autoconvocó, pero no para rendir homenaje al personaje correspondiente al fallecido gamer, sino para irrumpir en el funeral y provocar un ataque masivo que no hizo más que arruinar las cosas. En ese contexto nos ponemos a pensar qué lleva a una persona a cometer semejante acto, qué lleva a una persona a simplemente arruinar las cosas, arruinar momentos gratos, irrumpir en momentos emotivos, ser inoportuno, ser grosero, simplemente porque sí. ¿Qué diversión puede provocar eso? Porque uno puede llegar a entender el famoso chiste, lo que tiene que ver con el troleo, como se le dice dentro de las comunidades adolescentes en cuanto a la manera, en algunos casos perversa, pero en algunos casos risueña, de cómo uno puede llegar a burlarse del otro o puede aprovechar la ocasión para tirar un chiste sumamente oportuno y que sea grato. Pero cuando la malicia supera todo límite y supera todo ápice de coherencia, ya estamos hablando de algo que no solamente no se entiende, sino que ni siquiera causa gracia, ni siquiera hasta llega a causar enojo, sino que indignación e impotencia. Esto no hace falta mencionar que es parte también de esta sociedad en la que vivimos, tan individualista, tan apática, tan despojada del trato con los demás, independientemente de que dentro de estas comunidades en línea se pueda llegar a dar una suerte de trato, pero los que cometen maldades del calibre de las que se vio en aquel lejano 2006, y ni hablemos de ahora en 2025, ya casi finalizando el 2025 a fecha de grabado este devocional, cómo ha escalado la maldad a límites indescriptibles. ¿Cómo se entiende entonces de que existen este tipo de casos? Bueno, a ver, si uno piensa de que esto era mejor en otras épocas, o que todo tiempo pasado fue mejor, está equivocado. Sé que muchos se van a ofender por lo que voy a decir o no estarán de acuerdo, pero es así. De hecho, la misma Biblia, en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón decía: no te preguntes por qué razón todo tiempo pasado fue mejor, porque no hay sabiduría en esa pregunta. Si vamos a los hechos, en los inicios de la historia de la humanidad, tal como lo describe el Génesis, por celos y envidia, un hermano mata al otro. ¿Cómo se entiende eso? Esto quiere decir de que no solamente no hay nada nuevo debajo del sol, como el mismo Salomón lo decía, sino que también todo este tipo de cuestiones que muchas veces por ahí no se entienden o no se pueden explicar, tienen un denominador común, y es la maldad que desde los primeros momentos de la historia de la humanidad, e inclusive desde antes de que se ha fundado el mundo, tras la rebelión de Lucifer, han causado a lo largo de la historia y siguen causando todo esto que vemos. Ahora bien, ¿cuál debería ser la respuesta con relación a esto? ¿De qué manera nosotros deberíamos responder ante este tipo de cuestiones?
deberíamos rebajarnos a la altura de las personas que cometen ese tipo de maldades para responder de la misma manera. ¿Sería esa la misión que el Señor nos dejó al predicar el Evangelio? Ese tipo de cuestiones deberíamos pensar antes de encarar este tipo de problemáticas. Que sí, el hecho de que nosotros entendamos de que esto tiene que ver con la maldad que hay en el mundo, cómo paulatinamente la sociedad se ha degradado a causa del avance del pecado en el mundo, eso no quiere decir que podamos concluir diciendo, bueno, esto es así y listo. Nos quedamos ahí, no decimos más nada y nos mantenemos ajenos al problema. Ahora, por el otro, involucrarnos demasiado al punto de tomar ese tipo de cuestiones como algo personal y devolver el ataque y entrar en una suerte de pelea o discusión totalmente innecesaria y que no lleva a ningún lado. Ninguna de las dos posturas son correctas, ninguna de las dos posturas va a resolver nada en definitiva y ninguna de las dos posturas corresponden al llamado al que Dios nos hizo para predicar el Evangelio. Ahora bien, como conclusión final, sí, detectamos el problema, entendemos qué es lo que no nos ayudaría a solucionarlo. Ahora, ¿cuál sería la solución? Creo que no hace falta mencionarlo, pero de todas maneras cabe destacar que lo más importante con relación a este tipo de cuestiones es marcar la diferencia en la manera en cómo nosotros respondemos ante este tipo de acciones o ataques. Es necesario que lo diga, aunque raye lo obvio y en lo trillado, pero el ejemplo de Jesús es el más claro. Él ha recibido ataques, burlas, insultos, calumnias, que a cualquier persona lo hubiera observado al punto de querer irse a golpe de puño, y sin embargo él respondió con una altura, con una firmeza, pero por sobre todas las cosas con un amor tan grande que era lo que justamente marcaba la diferencia, y ese es y debe ser nuestro mayor ejemplo. Si te gustó este devocional, por favor dale like y compartilo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.